Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 21 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas de la semana y el resumen de las noticias más importantes de los últimos 7 días. Luego hablaremos de las carreras de Ichiro Suzuki y Pete Rose. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos hacer una corrección con respecto al programa que publicamos la semana pasada, nuestro podcast número 20. En aquel momento estábamos analizando la diferencia entre los salarios de los jugadores de la NPB y los salarios de los jugadores de las grandes ligas. En aquel momento dijimos que aproximadamente el 83% de los jugadores de la NPB ganaban menos de $100,000 al año. Eso no es correcto y les pedimos disculpas por el error. El 83% de los jugadores de la NPB ganan menos de $1,000,000 por temporada, no menos de $100,000 por temporada. Les pedimos de nuevo disculpas, nos confundimos con los números haciendo la conversión de yenes a dólares americanos. De manera que, de nuevo, es el 83% de los jugadores de la NPB, de la Liga Japonesa, ganan menos de $1,000,000 por temporada. El porcentaje, de hecho, de personas o de jugadores que ganan menos de $100,000 por temporada en la NPB es el 30%. Esa es la cifra correcta. 30% de los jugadores que juegan en la NPB ganan menos de $100,000 al año y 83% menos de $1,000,000 al año. Perdón por el error. Para corregir, pues, para aclarar cuál es la cifra correcta, queríamos darles esta información. Otra nota que por supuesto tenemos que hacer es que hoy es el Día del Padre. Les deseamos, pues, nuestras más sinceras felicitaciones a todos los padres que nos escuchan, en especial aquellos que son los padres de los jugadores que están en este momento jugando en Japón. Les deseamos, pues, que pasen un gran feliz día y que los disfruten mucho. Esperemos que, pues, nuestros jugadores en Japón nos sigan alegrando la vida con el gran trabajo que están haciendo hasta ahora en esa liga. Otra nota que queríamos comentar es la serie de juegos interligas de la NPB que terminó hoy domingo. Mañana lunes todavía faltan por disputarse 2 partidos más, pero básicamente ya hemos llegado al final de la serie de juegos interligas de la temporada 2016 y la historia una vez más se ha vuelto a repetir. Desde que comenzaron a disputarse los partidos interligas en la temporada 2005, la Liga del Pacífico todos y cada uno de los años ha derrotado a la Liga Central en cada vez que ambas ligas se enfrentan. La única excepción fue, si no nos equivocamos, el año 2007 o quizás el 2009. Solamente una vez la Liga del Pacífico, o la Liga Central, ha superado en victorias a la Liga del Pacífico. En el resto de las ocasiones, la Liga del Pacífico siempre ha ganado y en 5 ocasiones ha ganado por una ventaja considerable. En este caso, en esta ocasión, el año pasado la ventaja ya fue de 17 triunfos a favor de la Liga del Pacífico. En este año, a la fecha de hoy domingo 19 de junio, ya la diferencia es de 13. La Liga del Pacífico tiene 59 victorias, la Liga Central tiene apenas 46, un partido que va empatado y mañana se disputan los últimos 2 juegos y si la Liga del Pacífico gana esos 2 juegos, entonces la diferencia será de 15 partidos en esta temporada. Es un dominio total y absoluto, ya lo hemos comentado varias veces. Se trata del simple hecho de que la Liga del Pacífico es mejor en todos sus sentidos, tiene mejores lanzadores, mejores bateadores, los equipos defienden mejor, juegan un béisbol más agresivo, más inteligente, es decir, todo está a favor de la Liga del Pacífico y esa es la razón por la que cada año mantienen este dominio tan impresionante sobre la Liga Central. De manera que otra cosa que ocurrió también es que ya hoy domingo SoftBank, los halcones de SoftBank aseguraron su 6º título. Es decir, son 12 ediciones que se han hecho hasta ahora, la mitad de ellas las han ganado los halcones de SoftBank, que es el mejor equipo de la Liga del Pacífico en este momento, y ganó con comodidad. El único que le dio la pelea fueron los Marinos de Lotte, pero hoy perdieron, de manera que ya
SoftBank se coronó una vez más campeón de los Juegos Interligas. De nuevo, la historia se repite, nada ha cambiado. La Liga del Pacífico mantiene su dominio sobre la Liga Central. De hecho, colocamos una encuesta, en nuestra página baseballjaponés.com en la portada. No sé si algunos de ustedes la llegaron a ver. La idea era preguntarle, pues, cuál era su opinión con respecto a los Juegos Interligas de este año, si la Liga del Pacífico iba a repetir la historia o si la Liga Central, por el contrario, iba a poder superar a la Liga del Pacífico por fin. Y un par de votantes pues nos dijeron, apostaron porque la Liga Central iba a cambiar la historia. Lamentablemente ese no fue el caso. La Liga del Pacífico una vez más dominó a la Liga Central en los Juegos Interligas de la NPB. La siguiente nota o que queremos comentar ahora son los jugadores que están lesionados. Comenzamos con el mexicano Luis Cruz, que fue noticia esta semana porque a principios de semana le pidió permiso a los Gigantes de Yomiuri para viajar a los Estados Unidos, hacerse un chequeo, buscar una segunda opinión con un médico en relación a su lesión del tobillo izquierdo. Recuerden, él se batió una pelota en esa zona a mediados de abril, estuvo fuera por 2 semanas, regresó, había estado jugando más o menos bien, pero se resintió otra vez de la lesión y estaba fuera de acción. Y pues no se sabía cuánto tiempo iba a quedar fuera. Se temía, incluso los medios japoneses estaban hablando de la posibilidad de una cirugía para poder recuperarse de la lesión, y esa fue una de las razones por las cuales Cruz viajó a los Estados Unidos, era para chequearse con un médico, ver cuáles eran las opciones disponibles y tomar una decisión en base a eso. Ya Cruz está de regreso en Japón, se reportó a su equipo, les comunicó su estado de salud, y él ha elegido utilizar, no operarse, sino utilizar una vía alternativa para recuperarse, y esperemos que lo pueda hacer pronto. Sin embargo, los medios japoneses una vez más estipulan que se tardará al menos un mes en poder regresar a la acción con los Gigantes de Yomiuri, de manera que pues nos alegra que no haga falta cirugía, pero por otro lado pues tendremos que esperar un mes para verlo en acción otra vez. De cualquier forma estaremos pendientes de él y esperemos que pueda recuperarse antes de ese plazo y pueda comenzar a jugar antes de que se cumpla ese plazo también. Otra cosa que queríamos comentar con respecto a los jugadores lesionados es el regreso del dominicano Héctor Luna. Recuerden, Héctor Luna estuvo fuera de acción por 2 meses completos por un desgarre en el tendón de la corva. No podía, se lastimó corriendo durante un partido. Estuvo fuera como por 4 semanas, y cuando ya se estaba recuperando y parecía que podía regresar otra vez, en un partido de ligas menores se volvió a resentir de la misma lesión y estuvo básicamente 4 semanas más fuera de acción. Pero lo importante es que ya regresó, y en su primer partido después de su regreso se fue de 4-1 con un sencillo y una carrera empujada, y en el segundo juego se fue de 5-3 con 2 carreras empujadas, y además fueron 2 carreras muy importantes que permitieron enviar el partido a extra innings, y finalmente el equipo de Hiroshima, el equipo para el que juega Luna, terminó ganando ese juego. También ha aumentado su número de empujadas a 14 en apenas 20 juegos que ha disputado hasta ahora Héctor Luna, de manera que nos alegra muchísimo su regreso y que le esté yendo bien hasta los momentos. Otro que regresó a la acción fue el dominicano Anderson Hernández, que también había estado fuera de los terrenos de juego por un mes, en parte por lesión, pero también en parte porque los Dragones de Chunichi, su equipo, tiene demasiados jugadores extranjeros, y recuerden, la liga solo permite tener 4 jugadores extranjeros al mismo tiempo en el roster activo del equipo, y como en este momento los 4 extranjeros que sí están jugando son el cubano Raúl Valdés, el dominicano Jordan Norberto, los 2 son lanzadores, y los jugadores de posición son el cubano Dayan Viciedo y el dominicano Ricardo Nanita. Como a todos ellos les está yendo muy bien, básicamente Hernández no había tenido la oportunidad de poder regresar a jugar con el equipo mayor. Sin embargo, el final de los juegos interligas viene con varios días de descanso que estaban reservados para disputar cualquier partido que fuese suspendido por lluvia, como ocurrió con los 2 partidos que se van a disputar mañana. Pero además, luego de mañana va a haber 3 días de descanso en los que no hay ningún juego planeado. La liga se reanudará el viernes que viene, y conociendo los Dragones de Chunichi, sabiendo que ese periodo de descanso iba a estar ahí, bajaron al cubano Raúl Valdés apenas terminó su apertura del martes pasado.
lo bajaron al equipo menor para darle chance a Hernández de subir y jugar algunos partidos, y le va a quedar perfecto porque Valdés no se va a perder no se va a perder su turno en la rotación. Cuando la liga reanude el viernes, este viernes que viene, perdón, será el 24 de junio, ya Valdés podrá ser elegible para poder regresar al equipo mayor de Chunichi y continuar lanzando como siempre lo hace. Recuerden, la regla de la NPB es que si un jugador es bajado al equipo menor o es desactivado, es sacado del roster activo, tiene que quedarse fuera por al menos 10 días, un mínimo de 10 días, y después de ese plazo es que puede regresar. No lo pueden regresar al equipo antes. De manera que pues calculó muy bien eso Chunichi, lo bajó apenas terminó su juego del martes, y sabrán que para el viernes que viene, este viernes, ya podrán utilizarlo otra vez porque se habrán cumplido los 10 días de ausencia. Otro jugador que regresó hace poco es el venezolano Edison Barrios, que tiene un problema similar al de Hernández. Edison Barrios juega con los Halcones de SoftBank, y SoftBank tiene en este momento por lo menos entre 10 y 12 extranjeros en su nómina, y no tiene espacio para ponerlos a todos ellos en el equipo grande. A Barrios lo benefició la lesión semilesión del holandés Rick van der Hurk, que ha estado lanzando muy bien, pero está medio lesionado y el equipo le quería dar descanso. Por eso lo bajó varios días, y aprovechando que había una plaza disponible, le dieron la oportunidad a Edison Barrios de subir al primer equipo. Todavía no ha lanzado desde que lo subieron, pero al menos sí se ve que está disponible en el bullpen durante los juegos, y es probable que en algún momento lo vuelvan a poner a lanzar. Uno de los problemas que tiene Barrios, que el año pasado tuvo una gran temporada y arrojó buenos resultados, es que SoftBank este año tiene también a otro venezolano, Robert Suárez, al que le está yendo muy muy bien como relevista intermedio, de manera que básicamente no necesitan tener a los dos en el mismo rol, y como Suárez lo está haciendo muy bien, pues a Barrios no le han dado demasiadas oportunidades. Sin embargo, repetimos, y probablemente eso también tenga que ver con los días de descanso que vienen después de los juegos interligas. SoftBank subió a Barrios por algunos días para darle acción, ver cómo reacciona, y probablemente después de cumplido el plazo lo vuelvan a bajar. De cualquier forma, pues es muy bueno que Barrios esté de regreso con el primer equipo de SoftBank, y esperemos que pueda ver acción pronto otra vez con el equipo. Recuerden, Barrios ha estado ausente del equipo mayor desde el 7 de abril, prácticamente no ha jugado esta temporada, y su efectividad está en 9.53, de manera que sin duda que el equipo quiere darle la oportunidad de que juegue, de que se adapte de nuevo a la liga grande, y esperemos que esa oportunidad pues llegue pronto y lo podamos ver en acción. El cubano Raúl Valdés, como ya mencionamos, fue bajado al equipo menor de Chunichi, pero solo para darle descanso y también para darle oportunidad a Anderson Hernández, al dominicano Anderson Hernández, de jugar otra vez con el equipo mayor. Raúl Valdés en este momento tiene un récord de 2-2 y una efectividad de 3.42. Le está yendo bastante bien, está siendo tan consistente como siempre lo es, y seguramente podremos verlo de regreso en el equipo mayor este viernes 24 de junio. A otro que bajaron fue el venezolano Guillermo Moscoso. Fue bajado también después de su apertura del pasado martes. En este momento su récord está en 4.5 y su efectividad en 4.05. Al igual que en el caso de Valdés, es probable que el manager Alex Ramírez, el manager de las Estrellas de Vena, que es el equipo para el que juega Moscoso, probablemente le esté dando descanso a Moscoso para también darle oportunidad a algún novato de jugar y ver acción algunos días antes de que vuelvan a subir a Moscoso. Estaremos pendientes pues de lo que ocurre con esos dos jugadores, con Valdés y con Moscoso, que deberían estar regresando al equipo grande ya este viernes 24 de junio. Otra nota que queríamos comentar es que el cubano José Adolis García y el venezolano Felipe Paulino debutaron esta semana en la NPB. Ellos dos elevaron el número de latinos que han jugado en la NPB en toda su historia a 219. Adicionalmente, García se convirtió en el cubano número 21 en jugar en la NPB, y Paulino en el venezolano número 39
en jugar en la NPB. Otra nota importante es que por terceras semanas consecutivas tuvimos 5 abridores latinos y además tuvimos el primer duelo latino de la temporada, cosa que no veíamos ya desde hace varios años, 2 latinos enfrentándose entre sí en el montículo. El dominicano Radamés Liz, que había abierto un par de partidos por las Águilas de Rakuten en las 2 semanas anteriores, fue bajado esta semana al equipo menor de Rakuten y temimos que por eso ya no iban a ser 5 los abridores latinos que vieran acción esta semana. Pero afortunadamente el venezolano Felipe Paulino, que está con los Leones de Seibu, fue promovido de inmediato al equipo mayor y ya abrió su primer juego en la liga, de manera que esa presencia de Paulino pues completó una vez más los 5 abridores latinos y ya es la tercera semana consecutiva que eso ocurre, de manera que pues nos podríamos estar más contentos porque estamos viendo que los lanzadores latinos se están convirtiendo también en protagonistas en la NPB. El resumen de lo que ocurrió con ellos fue que el martes el cubano Raúl Valdez y el venezolano Guillermo Moscoso perdieron lamentablemente sus encuentros. El viernes el dominicano Jordan Norberto se enfrentó al mexicano Luis Mendoza en lo que repetimos fue el primer duelo latino de esta temporada. Norberto ganó para poner su récord en 4-1 y su efectividad en 2.04 y no permitió carreras en 7 entradas y 2 tercios en ese partido contra Nippon Ham. Mendoza por su parte lamentablemente perdió, dejó su récord en 4-4 y su efectividad en 3.26, pero solamente permitió una carrera en 7 entradas. Ese partido lo ganó Chunichi 1-0. De manera que Mendoza perdió, pero solo permitió una carrera en 7 entradas. Eso le permitió reducir su efectividad y también lo subió al 10º lugar de efectividad en la Liga del Pacífico, que es un puesto que todavía mantiene hoy domingo 19 de junio. De manera que felicidades a ambos, hicieron un gran partido. Lamentablemente Mendoza perdió, no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros, pero estuvo ahí, lanzó 7 entradas completas y mejoró su efectividad, cosa que es excelente, es muy buena. También, como ya comentamos, esta semana tendremos descanso los días martes, miércoles y jueves. No habrá partido en esos 3 días. Mañana lunes, repetimos, se disputarán 2 partidos que fueron suspendidos por lluvia el jueves pasado y eso le pondrá punto y final a la serie de juegos interligas de la NPB y la acción se reanudará, como ya dijimos, este viernes 24 de junio con 6 partidos, 3 en la Liga Central y 3 en la Liga del Pacífico, como es la costumbre. De manera que estas fueron las notas de la semana y pasemos ahora a nuestra siguiente sección, las noticias de la semana. Las noticias de la semana comenzaron el lunes 13 de junio con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos del porqué de la diferencia de los salarios entre las grandes ligas y la liga japonesa. Este artículo ya lo comentamos la semana pasada, o este tema, perdón, lo comentamos la semana pasada y además escribimos nuestra columna El Bate del Samurái acerca del mismo. Resumimos una vez más, se trata de la diferencia en que las grandes ligas es una liga cuyo objetivo es hacer dinero. Ellos están en el negocio del entretenimiento, tratan de ofrecerle a sus fanáticos el mejor show posible, el mejor espectáculo posible con los equipos que tienen, los estadios que tienen, los jugadores que tienen y en base a eso pues tratan de hacer el mayor dinero posible. La NPB funciona de una manera totalmente distinta. La NPB no está ahí para hacer dinero, sino para hacerle promoción a las compañías, a las compañías matrices que los administran, que los controlan. Recuerden, cada equipo japonés está administrado por una compañía mayor, que es la compañía a la que le hacen promoción con su uniforme. Por ejemplo, los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo más popular y más ganador de la liga japonesa, se llaman de esa forma porque le hacen promoción al diario Yomiuri, a un conglomerado de medios que existe muy grande en Japón, que es muy influencial
en Japón, y ellos básicamente le hacen promoción con su nombre a la compañía, tanto al diario Yomiuri, que es el diario con mayor tiraje alrededor del mundo. Son 14 millones de copias que se publican a diario en todo Japón, y es un diario pues muy influente, de manera que de eso se trata. Esa es la gran diferencia. En las grandes ligas el objetivo es hacer dinero, en Japón no. En Japón el objetivo es hacerle promoción a las compañías que administran a los equipos de la liga. El martes 14 de junio la noticia del día fue que el venezolano Ernesto Mejía disparó su jonrón número 22 ante los Carpas de Hiroshima, y el dominicano Jamaico Navarro también conectó su quinto cuadrangular de la temporada. En el caso de Mejía, con 22 jonrones, en ese momento se había puesto como el líder absoluto de jonrones de la NPB. Hoy domingo, de hecho, lo pasaron en la Liga Central. Mejía sigue siendo el líder con 22 en la Liga del Pacífico, pero en la Liga Central, Tetsuto Yamada, que fue el jugador más valioso de la Liga Central la temporada pasada, ya superó a Mejía con sus 23 jonrones. En este momento tiene 23 jonrones Yamada, y está en camino pues a otra temporada espectacular como la que tuvo el año pasado. Ese mismo día, como ya lo dijimos, el dominicano Jamaico Navarro conectó su quinto cuadrangular de la temporada. El miércoles 15 de junio, Navarro una vez más remolcó una carrera y contribuyó al triunfo de su equipo, de los Marinos de Lote, y también ese mismo día habíamos comentado la noticia del mexicano Luis Cruz, que debía pues pasar por el quirófano. Es decir, los medios japoneses especulaban que era una posibilidad que tuviese que operarse para poder recuperarse de su lesión en el tobillo, pero afortunadamente ese no fue el caso. Ya Cruz regresó de hacerse los chequeos médicos en los Estados Unidos y le dijeron que podía recuperarse con descanso y con un tratamiento alternativo, que no hacía falta la operación, de manera que pues fantástico que Cruz esté de vuelta, y esperemos que podamos verlos sobre los terrenos de juego pronto. El jueves 16 de junio la noticia del día fue el regreso del dominicano Héctor Luna después de 2 meses de ausencia por lesión, y también ese día se suspendieron 2 partidos por lluvia que se van a disputar mañana lunes 20 de junio. El viernes 17 de junio el dominicano Jamaico Navarro conectó su 6º cuadrangular de la temporada, y el dominicano Jordan Norberto ganó el duelo de lanzadores latinos al mexicano Luis Cruz. Recuerden, Norberto no permitió carreras en 7 entradas y 2 tercios, mientras que Mendoza, por el contrario, permitió una sola carrera en 7 entradas completas, y el partido terminó 1-0 a favor de los Dragones de Chunichi. El sábado 18 de junio, el venezolano Felipe Paulino debutó con buen pie en la NPB. Recuerden, él juega para los Leones de Seibu. Lanzó 5 entradas completas, permitió 2 carreras sucias, y eso dejó su efectividad en 0 en su primera apertura en la NPB, de manera que es algo muy auspicioso. Esperemos que se pueda mantener de esa forma, y como ya hemos dicho antes, los Leones de Seibu están muy necesitados de ofensiva, por lo cual es muy posible que le den la mayor cantidad de oportunidades posibles no ofensiva, de lanzadores, quisimos decir. Los Leones de Seibu están desesperados por tener buenos lanzadores en su nómina, porque sus mejores jugadores están todos lesionados, y pues ya le dieron la oportunidad de entrada a Paulino, que abriese su primer juego, y como no le fue mal, pues es muy probable que lo veamos en acción pronto como un miembro regular de la rotación de abridores de los Leones de Seibu. Hoy, domingo 19 de junio, la noticia fue los 2 remolques del venezolano Ernesto Mejía, que lo colocan en 60 para esta temporada, en lo que va de temporada, y eso le va a le permite aumentar su ventaja como líder de carreras empujadas de toda la NPB. Lamentablemente, como ya dijimos, lo pasaron en jonrones, pero en lo que se refiere a carreras empujadas, pues Mejía sigue siendo el líder de toda la liga, de ambos circuitos en la NPB, de manera que gran noticia para él. Y también hubo carreras empujadas por parte de... Perdonen, no sé, a chequear en este momento. Las carreras empujadas del día de hoy fueron
llegaron por cortesía de el dominicano Ricardo Nanita y también el dominicano Anderson Hernández. Es decir, SoftBank Chunichi perdió el partido de hoy ante los luchadores de Nippon Ham, pero las dos carreras que hizo Chunichi llegaron por cortesía de Ricardo Nanita y de Anderson Hernández, que fueron los que le pusieron, maquillaron pues el resultado de ese partido. Hoy también, domingo 19 de junio, publicamos la entrevista que le hicimos al dominicano Marcos Mateo, cuando estuvimos en Japón. Varias cosas interesantes que nos contó Mateo. Una de ellas es que pues está muy impresionado con Japón. Le parece que es una pelota muy linda, es una pelota que lo hace a uno pensar mucho y pues que ha aprendido muchas cosas interesantes. Una de ellas es la pausa de 3 segundos que todo lanzador debe hacer antes de lanzar la pelota al plato, y es algo que él no estaba acostumbrado a eso, y por esa razón pues le cantaron balk en un par de ocasiones y eso lo afectó, pero él dice ya estar pues acostumbrado a la regla y espera pues arrojar mejores resultados en el futuro. Los invitamos a que lean la entrevista. Está publicada en nuestra página baseballjaponés.com y les recordamos los invitamos a que la vayan a ver y a que la disfruten y la lean con calma. De manera que esta fue pues el resumen de las noticias de esta semana y vamos a pasar ahora a nuestra siguiente sección, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar, como no podía ser de otra forma, de la gran carrera del japonés Ichiro Suzuki, tanto en Japón como en las grandes ligas, y lo queremos comparar a la gran carrera que también tuvo el norteamericano Pete Rose en las grandes ligas. Si pues lo estuvieron siguiendo, Ichiro Suzuki durante esta semana sumó su hit número 4.257 de su carrera. En este caso estamos contando los hits que obtuvo en Japón contra los hits y los hits también que ha obtenido hasta ahora en las grandes ligas. Esto ha desatado una serie de quejas y de comparaciones con respecto a la carrera de Pete Rose, porque obviamente hay quienes se quejan de que pues a Pete Rose no le están contando hits que obtuvo en otras partes, sino solamente en los Estados Unidos, y como no es justo que a Ichiro le estén contando los hits que obtuvo en Japón a los hits que ha obtenido en las grandes ligas. La idea es decir, por una parte hay quienes y con justa razón pues consideran a Ichiro como el bateador más prolífico de la historia del béisbol, porque ha obtenido un total tan alto de hits conectados, pues pasó el total de Pete Rose, que hasta hace poco era considerado el rey del hit, y que todavía es considerado el rey del hit. Algo que muchas personas no entienden es que nadie está diciendo que Ichiro rompió el récord de Pete Rose. El récord de 4.256 hits de Pete Rose en las grandes ligas es probable que nunca sea roto, o si ocurrirá en un futuro muy lejano, porque es una cantidad muy muy grande de hits y no es nada sencillo mantenerse jugando 24 temporadas como lo hizo Pete Rose en las grandes ligas y llegar a ese total. Claro, la gente, como hay quienes le están contando a Ichiro Suzuki sus hits en Japón, obviamente una gran cantidad de personas han salido a burlarse de ese detalle, porque claro, entonces todos empiezan a decir que bueno, si a mí me cuentan mis hits de las ligas menores y mis hits como amateur y mis hits en torneos internacionales y mis hits en partidos de postemporada y pretemporada y todo lo demás, entonces yo también llego a 4.000 hits. Les podemos decir que no, eso realmente no es lo que está ocurriendo con Ichiro Suzuki. A Ichiro Suzuki solamente le están contando los hits que él obtuvo en la liga japonesa, en la NPB, en temporada regular. Los hits, ese total de hits que Ichiro consiguió ya no incluye postemporada, no incluye partidos de pretemporada, partidos de exhibición, juegos de estrellas, nada de eso. Solamente están contando los partidos que jugó en temporada regular en la NPB. Y si a esos vamos, y si esa es la comparación que queremos hacer, pues Ichiro Suzuki entre la NPB y las grandes ligas tiene
4.257, en este momento es probable que ya tenga más. Pete Rose, si contamos los hits que obtuvo en Japón, que fue 0, con los hits que obtuvo en las grandes ligas, son 4.256. Si hacemos la comparación de esa manera, que es la manera en que se la están contando a Ichiro Suzuki no le están contando hits en ninguna otra parte, si esa es la comparación que queremos hacer, Ichiro Suzuki va a ganar, porque obviamente tiene más hits que Pete Rose, contando ambas ligas. Pero obviamente el récord de Pete Rose es más importante porque todos los hits de Pete Rose llegaron en las grandes ligas, que es la mejor liga del mundo, y ese récord pues tiene validez, y como ya dijimos, se va a quedar por mucho tiempo vigente. Si es que algún día alguien lo rompe, probablemente eso no ocurra, ya veremos. Ahora, algo que hay que decir pues es que uno de los problemas que ha surgido a partir del hecho de que Ichiro Suzuki ha llegado a 4.257 hits es que, por una parte, en las grandes ligas le están haciendo promoción a su récord. Nos parece que es una promoción válida, porque se trata de un gran pelotero, un pelotero que ha ganado títulos individuales, ha ganado títulos con equipo, que es innegable la calidad que tiene, que es un bateador excepcional, y pues no nos parece malo que las grandes ligas pues estén homenajeando a Ichiro Suzuki por tener esa cantidad de hits en su carrera profesional. Obviamente esto ha molestado a Pete Rose, que se queja de que, bueno, ¿por qué le están contando él los hits en Japón y a mí no me cuentan mis hits en ligas menores? Más bien nos parece que en este caso Pete Rose simplemente está celoso de que no le estén dando más promoción a Ichiro Suzuki por lo que ha logrado, y nadie está recordando su récord en las grandes ligas. Obviamente, bueno, ya las quejas de Pete Rose ya serán un tema aparte, pero repetimos, nadie está diciendo que Ichiro haya roto el récord de Pete Rose de las grandes ligas. Ese récord se va a mantener en manos de Pete Rose por mucho tiempo. Simplemente lo que se está haciendo es celebrando su carrera, que ha sido impresionante. La carrera de Ichiro Suzuki ha estado llena de títulos individuales, que ya los vamos a mencionar, tanto en la NPB como en las grandes ligas, y pues simplemente las grandes ligas está haciendo homenaje a la gran carrera que ha tenido, y no cabe duda alguna de que Ichiro Suzuki va a ser electo al Salón de la Fama tanto del béisbol japonés como de las grandes ligas, y es decir, y por méritos separados. En Japón, las 9 temporadas que Ichiro Suzuki jugó en Japón y los récords que obtuvo en esas 9 temporadas ya son más que suficientes para darle el ingreso, para permitir el ingreso al Salón de la Fama del béisbol japonés. Incluso si después de esas 9 temporadas Ichiro se hubiese retirado, hubiese sido electo sin duda alguna al Salón de la Fama japonés por los récords que tuvo ya. Y si a eso le sumamos los récords de las grandes ligas, pues sin duda alguna va a ser electo al Salón de la Fama. Ahora, si quitamos su carrera en Japón y solamente consideramos su carrera en las grandes ligas, en la que ya pronto va a llegar a 3.000 hits, pues también, sin duda alguna, Ichiro Suzuki va a ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown, porque se lo merece. En las temporadas que ha jugado poniendo a un lado la carrera de Japón, si solamente contamos sus números en las grandes ligas, ya son más que suficientes. Los récords que ha obtenido en las grandes ligas son más que suficientes para que sea electo al Salón de la Fama de Cooperstown. Además, Pete Rose se está quejando de que a Ichiro le están contando sus hits en Japón, y ese no debería ser el caso cuando hablamos de su total de hits en su carrera. Y es decir, si hay algo que yo creo que a nadie tiene duda alguna, es que si Ichiro Suzuki hubiese jugado toda su carrera en las grandes ligas, no hay duda alguna de que hubiese llegado al mismo título, al mismo total de hits, incluso más. Si Ichiro Suzuki hubiese jugado toda su carrera en las grandes ligas, es probable que en este momento tuviese más de 4.257 hits. La razón es muy sencilla. Cuando él jugaba en Japón, las temporadas contaban solamente de 130 partidos, y en las grandes ligas eran 162. Es decir, por 9 años, bueno, podemos incluso quitar los 2 primeros años en los que ni siquiera fue titular. Hablemos de los 7 últimos años que jugó Ichiro Suzuki en Japón. Estamos hablando de 7 temporadas en las que perdió 32 juegos en cada una de ellas. Eso da un total, básicamente le da una temporada más. Es decir, si Ichiro Suzuki hubiese jugado desde el principio en las grandes ligas, no nos queda la menor duda
de que hubiese superado los 4.000 hits y de que en este momento tuviese más de 4.257 hits. Yo creo que nadie duda de eso, porque la carrera de Ichiro Suzuki ha sido más larga en las grandes ligas de la que lo fue en Japón. Y con todo lo que ha hecho en las grandes ligas, ¿a quién le cabe cualquier duda de que Ichiro hubiese llegado a ese total? Si él hubiese jugado desde el principio en las grandes ligas, hubiese sido el mismo jugador excepcional que lo es ahora y hubiese tenido más récord de los que tiene ahora en las grandes ligas. De manera que pues no entendemos cuál es la queja que puede tener Pete Rose, porque si me dicen que es que claro, Ichiro Suzuki solo llegó a las grandes ligas este último año y ahora es que le estamos contando todos los hits que contó en Japón y le estamos agregando los 200 y pico que tiene ahora en las grandes ligas, pues es entendible. Pero Ichiro Suzuki ya tiene en este momento 16 temporadas en las grandes ligas. Caramba, es decir, y ya está a punto de llegar a 3.000 hits a pesar de que comenzó su carrera en las grandes ligas a los 27 años. Pues no cabe duda alguna de que él hubiese llegado al mismo total de hits que tiene ahora. Ichiro es un jugador excepcional, es un bateador excepcional y ya se ha cansado de probarlo en las grandes ligas, de manera que pues no tiene sentido. Repetimos, nadie le está diciendo, le está quebrando el récord a Pete Rose. Ese récord se va a mantener en sus manos por mucho tiempo. Simplemente lo que estamos haciendo es celebrando la carrera de Ichiro Suzuki en las grandes ligas, que es excepcional, y en el béisbol en general, tanto en Japón como en las grandes ligas. Y otra cosa que también está ocurriendo, la prensa japonesa le está haciendo mucha cobertura a ese hecho, porque obviamente están orgullosos. Es un jugador que salió de Japón, que salió de su propio país, y ellos como personas normales se sienten orgullosos de que Ichiro esté llegando a un total tan grande y que haya pasado el total de hits, a pesar de que en este caso a Ichiro le están contando los hits que también obtuvo en las grandes ligas. Eso no tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo que personas de otros países pues se alegren, se enorgullezcan del logro que ha tenido uno de sus compatriotas en las grandes ligas, así como lo hacemos nosotros en Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica no podríamos estar más orgullosos de los récords y de las grandes hazañas que han hecho los jugadores latinos en las grandes ligas. Las triples coronas de Miguel Cabrera, por ejemplo, para los venezolanos, la elección al Salón de la Fama de Pedro Martínez para los dominicanos, la gran tradición de excelentes receptores que tiene Puerto Rico, por ejemplo, con los hermanos Molina, con Sandy Alomar, con otros receptores, Iván Rodríguez, otros receptores que han sido buenísimos en la historia de las grandes ligas. Es decir, para los latinos es un orgullo cada vez que alguno de nuestros jugadores consigue un título importante en las grandes ligas. Entonces, ¿por qué los japoneses no pueden sentirse orgullosos de Ichiro Suzuki después de la extraordinaria carrera que ha tenido Suzuki en las grandes ligas? Ahora, otro debate que surge, y ya esto no tiene que ver con el récord de hits, sino simplemente con quién es el rey de los hits en general en el béisbol mundial, o aparte de eso podríamos también discutir quién fue mejor jugador, Ichiro Suzuki o Pete Rose. Ese es un debate completamente distinto y hay argumentos muy buenos para cada lado. Cada uno de ellos fue un jugador muy especial que tuvo récords y consiguió hazañas muy importantes en ambos casos, y pues hacer una comparación sería interesante, a ver cuáles son los puntos fuertes de uno y cuáles son los puntos fuertes de otro. Y eso es algo que podemos discutir sin problema. Hay mucha gente a la que le gusta Ichiro, por supuesto. Hay mucha gente a la que no le gusta Pete Rose por su personalidad y porque, fue vetado de por vida a las grandes ligas por un problema de apuestas ilegales. Pero en nuestro caso nosotros preferimos, personalmente, repetimos, esta es nuestra opinión, nosotros preferimos dejar afuera la personalidad. Nosotros consideramos que cada jugador de béisbol o cada jugador de cualquier deporte en general debería ser considerado o evaluado específicamente por sus logros en el terreno de juego, y la personalidad, si es carismático o no, si hizo algo malo o no, eso debería dejarse fuera de la discusión, porque nosotros aquí no estamos hablando de la persona en general, estamos hablando de los deportistas, estamos hablando de deportes, punto. Esa es la razón por la que en este programa no hablamos de política, ni de economía, ni ninguna otra cosa. Simplemente hablamos de deporte y eso es lo que queremos conversar. En este caso, pues haríamos lo mismo. En nuestra opinión, Pete Rose debería estar en el Salón de la Fama. Sí, él fue vetado del béisbol por apuestas ilegales y es un tipo con una personalidad conflictiva, pero eso no nos importa. Es decir, la personalidad del jugador como tal debería dejarse a un lado. Todo jugador debería ser evaluado
por sus logros en los terrenos de juego, y en este caso Pete Rose es el jugador que más hits tiene en la historia de las Grandes Ligas, el jugador que tiene más partidos disputados en la historia de las Grandes Ligas, y fue un jugador muy emocionante de ver en su momento. Era un jugador bastante agresivo que obtenía o conseguía todo a base de fuerza, a base de voluntad. Él quería ganar títulos, quería ganar, batear bien, quería ser un gran jugador, y todo eso lo logró no tanto por talento, sino por fuerza, por voluntad, por querer llegar a la meta a la que él se había propuesto. Y es un caso muy similar al de Ty Cobb. Ty Cobb, el jugador al que Pete Rose superó en su momento en total de hits, fue un jugador similar, un jugador que estaba tan obsesionado por ganar, que se creó muchos enemigos por eso, pues, porque empujaba a todo el mundo, se barría duro, golpeaba a los jugadores que se le metían en el medio, y no tenía respeto por nadie más. Su deseo de ganar era tan grande, y su obsesión por ganar era tan grande, que él no le importaba lo demás, y eso obviamente le causó muchos problemas luego en su vida personal. Y Pete Rose era un jugador muy similar a Ty Cobb en ese sentido. Era un jugador que todo lo ganaba por fuerza, por voluntad, por deseo incontrolable de lograr el objetivo que él se tenía. Ichiro Suzuki, por el contrario, es un jugador totalmente distinto. Ichiro Suzuki es un caballero, es un jugador de mucha fineza, es decir, de mucha elegancia sobre el terreno, que consigue todo lo que ha conseguido por pura habilidad, por el gran bateador que es, no porque corrió duro y se barrió fuerte y tumbó a alguien en el camino y gracias a eso fue que llegó a la base. No. Ichiro Suzuki ha logrado lo que ha logrado porque es un bateador excepcional, tiene una habilidad increíble para batear la pelota, para leer los lanzamientos, para hacer contacto a todas partes del campo, y también para correr y lograr muchos infield hits, que fue lo que obtuvo mientras estuvo en las Grandes Ligas. Esa fue una buena parte de su juego. Pero también Ichiro Suzuki es un jugador que es muy inteligente corriendo las bases, que tiene un brazo excepcional, que es un fildeador increíble en los jardines, que ha pichado incluso en las Grandes Ligas. Lanzó una entrada de relevo en un partido con los Marlins de Miami. Fue también lanzador en su carrera colegial en Japón. Ichiro Suzuki en ese sentido es un jugador excepcional, y es todo lo contrario de Pete Rose, ¿no? Es un jugador muy callado, muy reservado, que siempre se queda en su rincón y no habla mucho, y ni siquiera se emociona, y eso es algo que viene de su padre, que le enseñó desde pequeño que él no debería creerse más de lo que es, que siempre debería mantenerse pegado a la tierra y saber que él es parte de un todo, y que si en algún momento comete el error de creerse más que los demás, eso lo va a perjudicar. Y esa es la razón por la que Ichiro Suzuki conecta el hit que rompió un récord, y él rara vez se emociona sobre el terreno. Él simplemente se quita el casco, saluda a todo el mundo, les agradece, pero nunca se le ve llorando, nunca se le ve haciendo cualquier otra cosa. Él simplemente está tranquilo, sin emocionarse, ni siquiera sin reírse. Él llega a la base, empieza a respirar, se quita el casco, saluda a todo el mundo, les agradece a todos y después sigue jugando. Él no busca hacer nada más que eso. Pero repetimos, todo lo que ha logrado Ichiro es por puro talento, pura habilidad para jugar el béisbol, cosa que sí tenía Rose también, pero en el caso de Rose era un poco más por la fuerza que tenía, por la obsesión y el deseo incontrolable de ganar. Esa era la razón por la que él obtenía la mayoría de sus logros. En el caso de Ichiro pues no tiene esa obsesión, pero sí tiene la obsesión de jugar bien, y eso es lo que él sabe hacer. Ichiro Suzuki es un bateador excepcional, incluso ahora a los 42 años todavía hace un contacto tremendo con la pelota y está teniendo una tremenda temporada con los Marlins de Florida. De manera que en este debate de saber quién fue mejor jugador o quién considera usted mejor jugador, Ichiro Suzuki o Pete Rose, pues vamos a hacer una breve comparación de los totales de ambos jugadores en sus carreras. Pete Rose, por ejemplo, ganó un premio al jugador más valioso de la temporada regular en la Liga Nacional. Ganó también el premio al novato del año en su primer año en la liga. Ganó 3 series mundiales, 2 con los Rojos de Cincinnati en el 75 y el 76, y una con los Phillies de Filadelfia en 1980. Fue electo 17 veces al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. Ganó 3 títulos de bateo. Y es el líder de todos los tiempos, como ya dijimos, en juegos disputados, 3.562, y en hits conectados en las Grandes Ligas, 4.256. También ganó 2 guantes de oro y dejó un promedio de por vida de 303. Ahora,
Hablemos de Ichiro Suzuki, los logros que ha obtenido. Ichiro Suzuki también tiene un premio jugador más valioso en las grandes ligas, en la Liga Americana. Eso fue en su temporada de debut en el 2001. Ese año también ganó el novato del año, el título de bateo y el novato del año, el título de bateo y el título de bases robadas. Fueron 4 títulos que obtuvo Ichiro Suzuki en ese primer año y además llevó a los Marineros de Seattle a la postemporada. Sin embargo, Ichiro Suzuki también ganó 3 premios al jugador más valioso de la temporada regular en Japón. Eso le pone un total de 4. Pete Rose solamente obtuvo 1. Ichiro nunca ganó una serie mundial. Y en Japón sí ganó una serie de Japón, pero solamente una. De manera que en ese sentido, pues, Pete Rose tuvo más suerte. Y no solo más suerte, sino Pete Rose también contribuyó mucho a esos triunfos. Y algo que tuvo Pete Rose, que no ha tenido Ichiro hasta ahora, es que Pete Rose fue parte de uno de los equipos más increíbles en la historia del béisbol, que es la gran maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati de los años 70. Pete Rose era una parte fundamental y un motor de ese equipo en esos años, mientras que Ichiro Suzuki pues ha sido muy importante tanto para la ola azul de Orix. Ese es el equipo que hoy se conoce como los Búfalos de Orix, es el equipo que lo vio nacer en Japón y fue una parte importante para los Marineros de Seattle, pero el peso que él tuvo en el equipo no fue tan grande como el que sí tuvo Pete Rose en su momento. Es decir, el título de la Serie Mundial de los Phillies de Filadelfia en 1980 llegó en gran parte gracias a Pete Rose. Pete Rose fue el motor que llevó ese equipo adelante y que le permitió ganar la Serie Mundial. Otra cosa que tiene Ichiro también es que Ichiro, al igual que Rose, fue electo 17 veces al Juego de las Estrellas. Ahora, 7 de esas veces fueron en Japón, las otras 10 ocurrieron en las grandes ligas, pero igual, es decir, un jugador que es electo 10 años seguidos al Juego de las Estrellas en las grandes ligas es un jugador sin duda bueno y además consistente. Otra cosa importante en la que Ichiro sí supera con creces a Pete Rose es en guantes de oro. Ichiro tiene 17 guantes de oro en su carrera, 7 de ellos llegaron a Japón, pero ya los 10 que ganó en las grandes ligas superan por creces a Pete Rose. Pete Rose solamente tuvo 2 guantes de oro, Ichiro ganó 10 y además de manera consecutiva. Ichiro tiene 9 títulos de bateo, 2 de ellos en las grandes ligas. No igualan a los 3 que tuvo Rose en las grandes ligas, pero Ichiro Suzuki tuvo 7 títulos de bateo consecutivos en Japón y eso no es nada fácil de obtener. Aquellos que crean que por ser una liga pequeña es más fácil ganar títulos allá están totalmente equivocados. Es súper difícil ganar un título de bateo en Japón y hacerlo por 7 años consecutivos. Hay que tener talento. Ningún otro jugador en la historia de la NPB logró ese récord, de manera que Ichiro, digamos, tiene 9 títulos de bateo en su carrera y 2 de ellos en las grandes ligas. Es un récord sin duda increíble. Ichiro también tuvo 2 títulos de bases robadas, uno en las grandes ligas y uno en Japón. Y Ichiro también ha impuesto récord en las grandes ligas que Pete Rose nunca estuvo cerca de hacerlo. Por ejemplo, el récord de más hits en una temporada que él obtuvo en 2004 con los Marineros de Seattle, 262 hits. Eso batió un récord de 80 años que había impuesto George Sisler con 257. Y Pete Rose lo más que hizo jamás en su carrera fueron 230 en una temporada. Nunca pasó de esa cifra, mientras que Ichiro lo hizo 3 veces. Un año que batió 238, un año que batió 242 y un año que batió 262 en una sola temporada. Estamos hablando de números excepcionales. Otra cosa increíble que hizo Ichiro en las grandes ligas, tiene el récord de más temporadas consecutivas con 200 o más hits, 10 en total. Pete Rose tuvo 10 temporadas en su carrera con 200 o más hits, pero no consecutivos, fueron temporadas separadas. Ichiro lo logró de manera consecutiva, 10 años seguidos en los que batió 200 o más hits. Estamos hablando de algo excepcional, de algo muy, muy impresionante que el propio Rose nunca hizo, y en este caso no estamos contando las temporadas que tuvo Ichiro en Japón. Todas esas 10 temporadas llegaron en las grandes ligas. Otra cosa importante, el promedio de por vida de Ichiro Suzuki en las grandes ligas es 314.
su promedio de por vida en Japón fue 356. De manera que si hacemos una media de los dos, de los promedios en ambas ligas, pues tendríamos incluso un promedio de por vida más alto del 314 en este momento. Perdón, 353 es el promedio de por vida de Ichiro Suzuki en Japón. De manera que en cuanto a números, pues los números de Ichiro, es cierto que también estamos incluyendo los que obtuvo en Japón, pero repetimos, no es nada fácil conseguir títulos en la liga japonesa, y eso lo podrán decir todos los jugadores que han jugado ya, tanto no extranjeros como los nacionales. Y en ese sentido, pues Ichiro tiene más títulos que Rose. Incluso si solamente contamos los títulos que ha obtenido Ichiro Suzuki en las grandes ligas, en muchas ocasiones superan a Pete Rose, o lo superan en guantes de oro, lo supera en temporadas con 200 más hits. Tiene el récord de más hits en una temporada. Esos son récords que Pete Rose nunca tuvo. De manera que si vamos a números, Ichiro Suzuki gana, incluso sin contar los números que él obtuvo en Japón. Pero al mismo tiempo, como ya dijimos, Pete Rose fue una figura muy importante en la historia del béisbol, un jugador excepcional que motivaba mucho a sus compañeros, y eso es algo que no hace Ichiro Suzuki. Ichiro Suzuki fue un motor para los Marineros de Seattle en 2001, pero no en los años subsiguientes. Cuando el equipo empezó a decaer, Ichiro Suzuki se mantuvo constante en su producción, pero él nunca fue el líder del equipo, él nunca fue el jugador que cambió la situación del equipo. Eso sí lo hizo en 2001, pero solamente en una temporada. Después de eso, él ha sido un gran jugador, pero no un jugador como Pete Rose. Pete Rose era el jefe del equipo, era el jugador que llevaba el equipo hacia adelante, el que motivaba al resto de sus compañeros a jugar lo mejor posible. Este no es el caso con Ichiro Suzuki. Como dijimos también hace poco, Pete Rose fue un jugador, una parte importantísima de un equipo, de uno de los mejores equipos de la historia, que fue la gran maquinaria roja de Cincinnati de los años 70. Ese no ha sido el caso con Ichiro Suzuki. De manera que, repetimos, hay buenos argumentos en ambos casos. Pete Rose en su propio mundo fue un jugador muy, muy especial. Y Ichiro en su propio peldaño, en su propio renglón, ha sido un jugador muy especial también. Ambos tienen perfiles similares porque eran el tipo de bateadores que conectaban hits, que bateaban primero, que trataban de empujar al equipo hacia adelante, y tienen perfiles similares en ese sentido, pero en cuanto a personalidades y estilos de juego, estamos hablando de dos cosas distintas. Como ya dijimos, Pete Rose lograba todo por obsesión, por deseo, por fuerza, mientras que Ichiro logra todo lo que logra por habilidad, porque ser un bateador excepcional. De manera que, pues, simplemente no nos vamos a molestar en decir quién es mejor de los dos. Ambos nos parecen muy buenos. Lo más sensato que se puede hacer en un caso como este es decir que ambos jugadores están al mismo nivel, están en un nivel muy especial por encima del resto de los jugadores. Hay quienes piensan que, bueno, que caramba, a Ichiro se le está celebrando mucho, pues con justicia, porque Ichiro es un jugador muy excepcional, pero si nos preguntan, ¿es Ichiro el mejor jugador japonés de la historia? No, sin duda alguna que no. Así como Pete Rose tampoco es el mejor jugador de la historia del béisbol en los Estados Unidos. Son muy buenos jugadores que están allá arriba entre los mejores, pero no son los mejores sin duda alguna. Es decir, el mejor jugador que jamás ha producido Japón es Sadaharu O, es el que tiene el récord de 868 jonrones en su carrera en la NPB. Los récords de Sadaharu son excepcionales, y es un jugador que hacía de todo, que fue pitcher en algún momento, que fue bateador, que conectó muchos honrones, que también empujó muchas carreras, conectó muchos hits, ganó títulos de bateo, ganó MVP, ganó cualquier cantidad de títulos posibles. Ichiro ha ganado títulos también, pero más que todo en referentes al bateo, a conectar hits y a promedio y a títulos de bateo. Pero Ichiro no conectó tantos honrones, ni empujó tantas carreras, ni hizo otras tantas cosas que sí hizo Sadaharu. Ichiro Suzuki ni siquiera sería el segundo jugador más importante de la historia del béisbol japonés. El segundo sería Katsuya Nomura, un receptor que también conectó 650 hits o 660 hits en su carrera en Japón, empujó muchas carreras, disputó muchos partidos. Son también un jugador muy, muy importante, y que como manager también ha sido muy ganador con los equipos que ha dirigido. Eso es algo que todavía Ichiro Suzuki no ha tenido
la oportunidad de hacer. Veremos en el futuro si él logra ser manager o no. Ya sabemos que Orix en Japón le va a dar la oportunidad si él lo quiere, si quiere aceptar el puesto. Ichiro Suzuki va a ser manager en Japón tan pronto como se retire de las grandes ligas, pero eso es algo que todavía tenemos que esperar para ver. En este momento simplemente estamos hablando de su carrera como profesional, como jugador, y pues no cabe duda que ha sido excepcional. En este caso nosotros estamos de acuerdo con un columnista norteamericano llamado Joe Posnanski, que trabaja para la cadena NBC, la cadena de televisión de los Estados Unidos, y que también por muchos años trabajó para la revista Sports Illustrated. Posnanski, que ha entrevistado a Rose en muchas oportunidades, dice que lo mejor que podría hacer Rose en este momento, en lugar de estarse quejando de que a Ichiro le están contando los hits de Japón, lo que debería decir es decir, sentarse y decir, caramba, mis respetos a Ichiro por esa tremenda carrera que ha tenido. Eso ha podido solucionar cualquier tipo de discusiones y de desacuerdos que se pueden tener en este momento. Porque de nuevo, nadie está diciendo que Ichiro haya roto el récord de Rose. El récord de Rose se va a mantener ahí por mucho tiempo. Simplemente se está celebrando la gran carrera que ha tenido Ichiro y sin duda es excepcional. Y hay mucha gente en los Estados Unidos que lo apoya por eso. Porque recuerden, Ichiro Suzuki llegó a las grandes ligas en un momento en el que Mac McGwire y Sammy Sosa y Barry Bonds tenían a todos obsesionados con jonrones inmensos y todo el mundo estaba pendiente de los jonrones que salían del estadio y la liga estaba tan llena de bateadores inmensos de jonrones que cuando Ichiro llegó y le recordó a todo el mundo que el béisbol no solamente es batear jonrones, sino que también se pueden batear hits, se puede tener buena defensa y se pueden robar buenas bases, pues todo el mundo se emocionó al verlo jugar porque nos recordó que caramba, que un momento tiene razón, es decir, el béisbol no es nada más conectar jonrones, también vale la pena batear hits y ser un buen bateador y correr y ser un buen defensa y tener un buen brazo, es decir, ese ha sido el gran impacto que ha tenido Ichiro en las grandes ligas y por eso hay que reconocerlo y recordamos una vez más, dentro de poco va a llegar a 3.000 hits en su carrera y eso lo va a convertir en apenas el jugador número 30 en llegar a esa cifra, o 30 o 29, perdón. Y eso en sí es excepcional, pues, y no tenemos duda, como ya dijimos, de que va a ser electo a las grandes ligas, al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en el futuro. De manera que ya vamos a poner una encuesta en nuestra página, por favor voten y ustedes decidan pues quién les parece mejor, Ichiro o Pete Rose, o como ya dijimos, si están de acuerdo con nosotros, que ambos están en su propio nivel y es un nivel muy alto y pues se debe celebrar la carrera de ambos jugadores. Pasemos entonces a la sección final de nuestro programa, las preguntas de la semana. Esta semana pues prácticamente no tuvimos preguntas, solamente nos llegaron un par de comentarios que queremos pues tomar el tiempo para analizar en este momento. Uno de ellos nos llegó directamente del mexicano Luis Cruz y él nos comentó, para aclarar, gracias a Dios no fue nada grave. Él se refiere pues a la noticia que ya habíamos comunicado de que él había viajado a los Estados Unidos para chequearse, para buscar una segunda opinión con un médico de allá en relación a su lesión del tobillo izquierdo. Y él nos aclara que no es nada grave, que no hace falta que se opere o que vaya a pasar por el quirófano, pero como ya mencionamos anteriormente, sí va a necesitar al menos un mes para poder recuperarse de su lesión y para poder volver a jugar con los Gigantes de Yomiuri, de manera que es probable que lo veamos después de la Serie de las Estrellas. La Serie de las Estrellas se va a disputar a mediados de julio en la NPB. Recuerden, eso ya lo hemos dicho antes, en Japón se juega no un juego de las estrellas, sino una serie de las estrellas. Se juegan 2 partidos, en muchas ocasiones se jugaron 3. Pero en este año, los últimos años se han hecho solamente 2 y este año van a ser 2 juegos también. Se van a disputar dennos un momento y les vamos a avisar cuándo van a ser los juegos de las grandes ligas, perdón, los juegos de las estrellas, la serie de las estrellas de la NPB se van a disputar el 15 y el 16 de julio. El 15 de julio va a ser en el Yafuoku Dome de Fukuoka, la sede de los Halcones de SoftBank, y el 16 de julio en el estadio de Yokohama, sede de las Estrellas de Yokohama. De manera que es probable que veamos a Cruz regresar después de ese descanso
de la Serie de las Estrellas y esperemos que pues que ya esté listo y se pueda incorporar al equipo y que pueda disputar sin problemas el resto de la temporada, que ha estado un poco accidentada hasta ahora. El siguiente comentario, bueno, fue una pregunta que nos llega, o una sugerencia que nos llegó de Diego Inciarte a través del correo electrónico. Recuerden, nuestro correo electrónico es baseballjaponés@gmail.com y nos pueden contactar por esa vía en cualquier momento. Diego Inciarte nos dice que le gustaría que nutrieran más nuestra cuenta de Instagram con noticias y resultados sobre la NPB, porque para él sería más cómodo poder seguir los resultados de la liga a través de esa vía. Diego, lamentablemente no tenemos ni los recursos ni el tiempo necesario para poder hacer comunicar los resultados de los juegos del día a través de nuestra cuenta de Instagram. El problema más importante es que no tenemos derecho para las fotos que harían falta pues para ilustrar esos resultados. La razón por la que abrimos nuestra cuenta de Instagram es que queríamos compartir las fotos, las muchas fotos de archivo que tenemos de la NPB, porque complementan el trabajo que estamos haciendo a través de nuestra página baseballjaponés.com y a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, en las que compartimos las noticias y los resultados de los juegos todos los días. De manera que lamentablemente, perdónanos, no tenemos la oportunidad de hacer eso en Instagram por este momento, pero si te quieres mantener al día con noticias y resultados de la NPB, por favor visita directamente nuestra página baseballjaponés.com o síguenos tanto en Twitter como en Facebook, y ahí podrás ver la información que compartimos todos los días en relacionada a los resultados de los juegos, a las estadísticas y a lesiones y noticias en general de todos los jugadores latinos que están en Japón. Esperemos que esta información te sea útil, y pues hemos llegado entonces al final del programa de esta semana. Repetimos, feliz Día del Padre para todos, y queremos despedirnos como siempre ahora con una canción de ánimo de alguno de los jugadores latinos. Vamos a hacer trampa otra vez. En este caso queremos presentarles la canción del dominicano Willy Mopeña, que ya no está jugando en la NPB. Él jugó el año pasado con las Águilas de Rakuten. Este año no consiguió contrato con ningún equipo, pero como es una canción muy pegajosa, muy simpática, muy bonita, pues queremos compartirla con ustedes, porque era la canción que el año pasado los fanáticos de las Águilas de Rakuten le cantaban a Peña cada vez que él tomaba un turno al bate. De manera que queremos presentárselas porque de nuevo es una canción muy entretenida y que pues creemos que les va a gustar. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en el programa de hoy, y los dejamos entonces con la canción de ánimo del dominicano Willy Mo Peña.